Noticiero Venevisión, solo información. Opinión Meridiana, abierta a todos los venezolanos por Venevisión, tu canal independiente. ¿Qué tal, amigas y amigos? Hoy en Opinión Meridiana vamos a estar conversando con el gobernador del estado Táchira, César Pérez Vivas. Muy buenas tardes, sea bienvenido. Buenas tardes, es un placer estar contigo y con toda Venezuela que sigue este espacio a esta hora del mediodía. Usted, aparte de gobernador, también ha anunciado su disposición a ser precandidato de las primarias de la Mesa de la Unidad. Cuéntenos un poco cuál es la situación hoy de la Mesa de la Unidad. La Mesa de la Unidad es el centro de encuentro de la sociedad democrática venezolana, el centro de articulación de las diversas organizaciones políticas que estamos luchando por un cambio positivo, por un cambio pacífico para que nuestro país pueda salir de esta etapa de convulsión, de división, de derroche de los recursos que el país tiene y que están siendo malgastados y que están generando una situación de deterioro del país, de inflación, de desempleo, de inseguridad para la población. Los venezolanos queremos un cambio y la Mesa de la Unidad es el centro de encuentro de los venezolanos que queremos el cambio para ofrecerle a este pueblo nuestro un gobierno de unidad nacional, un gobierno democrático a partir de enero del 2013. Y ese es el camino en el cual estamos. Hace momentos Ismael García, como dirigente de la Mesa de la Unidad, anunciaba o hacía una denuncia concreta en contra del presidente de la República por los supuestos planes que hay para desestabilizar a la Mesa de la Unidad. Efectivamente, el gobierno está empeñado, no solamente ahora con la Mesa de la Unidad, sino desde el primer momento en descalificar a toda la alternativa democrática. Es un gobierno, el actual, el de nuestro país, un gobierno profundamente antidemocrático que no entiende el proceso político en términos de competidores, de adversarios, sino que nos trata de una forma realmente denigrante, con un lenguaje vulgar, agresivo, descalificativo, cercándole todas las opciones al mundo democrático para desesperar a la sociedad democrática. Pero yo estoy seguro... ¿De qué manera esto impacta a todos los venezolanos que de alguna forma respaldan a la Mesa de la Unidad? No, obviamente porque ellos tratan de crear desesperanza, tratan de desanimar a los venezolanos que luchamos por el cambio, pero el mensaje que nosotros y que yo especialmente en este momento le doy a los venezolanos que nos están apreciando en este momento es que no caigamos en ese juego, no caigamos en el juego de la guerra sucia que el gobierno está desatando contra la Mesa de la Unidad, contra los dirigentes que estamos luchando por el cambio en Venezuela, la forma desconsiderada como se tratan a los representantes de los gobiernos regionales y locales, la forma como se trata a los parlamentarios en la Asamblea Nacional que expresan una opinión disidente. Es decir, aquí todo el que tenga una opinión diferente del modelo socialista del siglo XXI, fidelista, militarista que encarna el actual presidente de la República, es inmediatamente sometido a una burla, es sometido a la descalificación. Los canales del Estado venezolano están convertidos en una bomba, en un bombardeo permanente contra toda la dirigencia a través de unos personajes cuya vocería es la grosería, es la descalificación, es violentar la privacidad de las personas poniendo comunicaciones telefónicas en los canales sin que la Fiscalía investigue esos delitos, porque eso es un delito, pero cuando lo hacen desde los canales del gobierno, la Fiscalía no actúa, se hace indiferente para sancionar a quien ha cometido esos delitos. Hay denuncias concretas en contra de la Mesa de la Unidad y provienen del financiamiento. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién financia la Mesa de la Unidad? Cada ladrón juzga por su condición. Como el gobierno actual, cuando eran candidatos, recibieron dinero de bancos españoles, recibieron dinero del gobierno de Libia y de otros factores internacionales, creen que nosotros, los demócratas venezolanos, tenemos esas posibilidades. Aquí todo el mundo sabe que todos nosotros estamos supremamente investigados, que todos los factores aquí están, porque estamos en un estado policíaco. Es simplemente una guerra sucia para tratar de quitarle fuerza, y no lo están logrando, a la alternativa democrática que va a llevar el cambio a Venezuela en las próximas elecciones. El día de hoy se estaba haciendo entrega de armamento militar en el Fuerte Tiuna y el presidente hizo un contacto telefónico para presentarle su apoyo a las Fuerzas Armadas y levantarles la moral. ¿Qué opinión le merece usted esta intervención del presidente en este acto? Bueno, el presidente de la República tiene como principal piso sustento y quiere convertir a la Fuerza Armada en su partido político. Y está llevando al país por una carrera armamentista realmente dramática. Lo que hoy apreciamos con estas entregas de armas rusas es realmente lamentable para Venezuela. Haber gastado 50.000 millones de dólares en armas rusas en un país donde tenemos las carreteras destruidas en toda Venezuela
y lo digo como gobernador del Táchira porque nosotros estamos sufriendo desde hace ya 8 meses el impacto de un periodo invernal que nos ha destruido la vialidad, y el gobierno nacional, en vez de darnos dinero para ayudar a recuperar las vías intervenidas, nos manda es una ocupación militar con señores militares que fusil en mano le quitan las máquinas, los camiones a la gente que trabaja. Entonces, cuando uno observa que el dinero se gasta en armas y no en los problemas de nuestro país, de nuestro pueblo, como son las carreteras, los hospitales, como es la educación, el servicio eléctrico, el servicio de agua potable. Acabo de estar esta semana en varias ciudades de los llanos venezolanos, en San Fernando de Apure. Esto como parte del recorrido que usted está haciendo como precandidato. Como parte de mi campaña por el país para presentar mi deseo de ser el candidato de la Unidad Democrática Venezolana. Y en los llanos venezolanos la gente se está muriendo de sed, el agua potable, ciudades a la orilla de los ríos importantes, al lado del Orinoco, al lado del Apure, al lado del río Guárico, por ejemplo, con problemas de agua potable impresionantes, en un país que ha disfrutado de un volumen de recursos financieros nunca vistos en la historia de nuestra nación. ¿En qué se ha gastado ese dinero? En esas armas que hoy vimos. ¿Qué problema se resuelve con esas armas? ¿Quién hace mercado en Venezuela con esos tanques, con esos fusiles? ¿Quién cura a un enfermo? ¿Quién puede tener una vivienda con ese tipo de gasto militar? Pero vamos a hablar de seguridad. ¿Se resuelve el problema de la seguridad con ese tipo de armamento? No, eso es para tenerlo guardado en los cuarteles, para decir que somos muy poderosos. Estamos frente a un gobierno que gasta todo ese dinero en ser fuerte él, ser poderoso él, pero un pueblo inmensamente pobre. Gobernador, se nos agotó el tiempo en esta primera parte, pero al regreso queremos conversar acerca de cuál es la propuesta que usted le presenta al país y sobre todo también para que nos hable de su gestión como gobernador del Táchira. Esto va a ser al regreso, no se vayan. Opinión Meridiana. Abierta a todos los venezolanos por Venevisión, tu canal independiente. Y continuamos en Opinión Meridiana con César Pérez Vivas, gobernador del estado de Táchira, también precandidato de la Mesa de la Unidad. ¿Qué propuesta concreta le tiene usted al país? El país necesita un proceso de cambio pacífico, democrático, y fundamentalmente, en mi opinión, necesita una reconciliación de la familia venezolana. Esta es una nación que ha sido sometida a un profundo deterioro, a una división, a una siembra de odio y de violencia todos los días. Y eso tenemos que superarlo para poder aplicar todas las políticas públicas que en materia de inversión, de desarrollo, de empleo, de generación de riqueza y de superación de la pobreza necesita. Un país dividido, un país lleno de odio jamás va a progresar porque el tiempo se desgasta en peleas intrascendentes. Por eso yo propongo una reconciliación de Venezuela, dejar a un lado el lenguaje de odio, de violencia que ha caracterizado a este gobierno. Usted aprecia, por ejemplo, el lenguaje gestual del actual presidente de la República cada vez que hace esta seña a la gente. Esta seña, ¿qué significa? Significa violencia, que los problemas los vamos a resolver con el puño, que los vamos a resolver por la confrontación. Y eso va creando un clima espiritual en la nación de que estamos frente a un movimiento violento, que la fuerza, ese mensaje de que esta revolución es pacífica pero armada y nos muestran unos tanques de guerra en un país donde no hay vivienda, donde no hay empleo, pone en evidencia que lo que está detrás de este proyecto político es la violencia, es la fuerza. Yo propongo la paz. Yo propongo que nos demos las manos así como hermanos todos los venezolanos, que tengamos una unidad, que nos entendamos, que nos respetemos, que aunque tengamos posiciones diferentes, proyectos diferentes, podamos vernos como venezolanos, como miembros de una nación que aspira a salir adelante. Y ahí está el centro de una propuesta que va a permitir recuperar la democracia, superar la pobreza a través de una economía de mercado con compromiso social y ecológico que garantice el desarrollo de Venezuela. Gobernador, hay dos aspectos importantes. Cuando se habla de cambio, surgen angustias en algunos sectores que apoyan al oficialismo porque piensan que puede estar en riesgo la continuidad, por ejemplo, de las misiones. ¿Qué propuesta lleva usted en este sentido? Por eso estoy hablando de la reconciliación, de que todos los venezolanos sientan que el nuevo gobierno que nosotros vamos a encabezar y que yo aspiro a conducir será un gobierno para el encuentro fraterno de los venezolanos, no para la revancha, no para la persecución. De modo que todo aquello que vaya en beneficio del pueblo, no solamente que tenemos que darle continuidad, es que tenemos que mejorarlo, hacerlo más eficiente. Yo seré un presidente de Venezuela que no va a gastar el dinero repartiéndolo a otros países, sino que ese dinero lo vamos a gastar para hacer de verdad viviendas. Entonces esa misión vivienda que el presidente anunció ahora, después de 13 años, vamos a convertirla
en el gran objetivo de la sociedad venezolana, que todo el mundo tenga su vivienda. Yo voy a ser un presidente que no va a seguir gastando la plata en chatarra militar, sino que la va a invertir para que en Venezuela haya empleo, para que en Venezuela haya infraestructura para el desarrollo. Yo quiero ser un presidente que no gaste su dinero comprando empresas que ya están en el país, como compraron la CanTV, como estatizaron el Banco de Venezuela, cementeras, que hoy en día ya no se consigue cemento, no se consigue cabilla para trabajar. Quiero que haya un país donde donde tengamos muchas oportunidades de generar bienestar y de generar riqueza. Yo estoy seguro que por ese camino nosotros le vamos a dar un nuevo aliento a Venezuela, y los ciudadanos de este país van a amar mucho más a su patria y van a querer quedarse aquí, van a querer tener su familia aquí, porque aquí tienen de verdad la oportunidad de crecer. Gobernador, una de sus propuestas es hacer una enmienda en la Constitución Nacional para que no exista más reelección presidencial. ¿Por qué? Porque yo creo que Venezuela tiene muy buenos líderes y muchos líderes. Necesitamos que quien sea elegido presidente se dedique a tiempo completo al ejercicio de la primera magistratura, dure 6 años y terminado ese periodo, más nunca vuelve a ser presidente. Viene otro liderazgo que impulsará el país bajo los parámetros de la democracia, de la economía social de mercado, de la justicia social para el progreso de la sociedad venezolana. La no reelección absoluta creo que es un objetivo muy importante que tenemos que impulsar, y eso es bueno para que además se profundice la descentralización, para que nuestras regiones puedan además tener la fortaleza y poder nosotros en cada estado de Venezuela sacar adelante los proyectos de desarrollo regional. Como gobernador del Táchira he tenido que sufrir las consecuencias de un gobierno que quiere eternizarse, que quiere desconocer los derechos de un pueblo. Nosotros en el Táchira estamos sufriendo las consecuencias de un bloqueo económico y político que el presidente Chávez tiene contra el Táchira. El presidente Chávez nos niega la gasolina, nos niega los recursos para mejorar nuestras carreteras, nos acaba de negar los recursos para el hospital más importante del Táchira. Y todo eso lo hemos tenido que adelantar nosotros con nuestro esfuerzo, mantener vigente el sistema de salud. Durante 7 meses nos tocó a nosotros, durante la época de lluvia, mantener abiertas las vías. Durante todos estos meses hemos mantenido adelante todo el sistema educativo, y guapeando con esa realidad estamos saliendo adelante. Gobernador, tenemos una información de última hora, y es que Manuel Rosales acaba de anunciar la candidatura de Pablo Pérez. ¿Qué opinión le merece esta candidatura? Me parece bien que otro líder valioso como Pablo Pérez contribuya al debate democrático en la medida en que la sociedad democrática tenga opciones y tenga la diversidad de liderazgo que nosotros representamos. Vamos a darle un gran ánimo a toda la sociedad democrática. De modo que a mí me parece que bienvenido también, y ya era un hombre que obviamente estaba en el ambiente de todos nosotros. Yo tengo una gran amistad, un gran aprecio por el doctor Pablo Pérez, el gobernador del Zulia, como lo tengo por María Corina Machado, como lo tengo por Enrique Capriles, por Eduardo Fernández, por Antonio Ledesma, por muchos líderes, como el doctor Álvarez Paz, muchos líderes que están ofreciendo sus nombres. Ahí está la opción. El pueblo venezolano va a ir poco a poco evaluando, y lo que el pueblo venezolano decida es lo que nosotros tenemos que hacer, porque aquí lo que está por delante no es la aspiración de cualquiera de nosotros. Aquí lo que está por delante es recuperar a Venezuela, es darle un aliento democrático, moderno a esta nación, y quitarnos de encima este yugo arbitrario, abusivo, que está destruyendo a la nación venezolana. Bueno, agradecemos a César Pérez Viva, gobernador del estado Táchira, por habernos acompañado, también poniendo su nombre como precandidato de la Mesa de la Unidad.